Hola, qué gusto encontrarnos como cada domingo a las 4 de la tarde en este su programa Conociendo la Verdad por Nativa Nos Conecta. Me da mucha alegría poder compartir con ustedes esta tarde de un tema muy interesante. Sabemos que hoy es el día de las elecciones. Hoy mucha gente está asistiendo a los lugares donde fueron asignados para votar. Y queremos también compartir con ustedes algunos principios acerca de las votaciones, qué dice la Biblia, cómo se van a dar. Y para eso tenemos aquí a nuestros invitados. Está Otoniel, el pastor Otoniel Pardo con nosotros. Pastor Otoniel, bienvenido a Conociendo la Verdad. Gracias, Pastor Tito. Una bendición poder estar con ustedes a través de este medio. Realmente creemos de que nos bendice mucho poder interactuar, compartir e incrementar nuestros conocimientos y criterios de manera que podamos crecer también en el conocimiento de la verdad. Ok. Y ya está volviendo con nosotros después de un descanso, de unas vacaciones que le dimos para que se refrescara un poquito, para que esté con el vigor que viene, y viene con potencia, por si acaso. Viene, pero, Tito, suéltame, me dice, tranquilo, Javier, tranquilo. Javiercito y va, Javier. Y él nos va a presentar al invitado hoy, un invitado muy especial que tenemos hoy día. Hola Tito, ¿qué tal? Qué bueno realmente es estar nuevamente aquí en el programa Conociendo la Verdad. Gracias por esas vacaciones no pagadas, pero fue bueno, sí. Estamos contentos. Y bueno, tenemos la oportunidad de poder compartir algo muy importante justo en este día en que toda la nación peruana está eligiendo a las autoridades municipales y regionales para los próximos 4 años. Y yo creo que es importante entender que hay un origen espiritual en todo esto. Y de esto algo nos va a explicar un invitado que tenemos el día de hoy, que es el doctor Marco Antonio Díaz López. Él es pastor y a la vez es el representante del ministerio Torre de Oración, allá de Guatemala, que son aquellos que tienen la experiencia de orar, interceder, orientar también en los lugares, en los lugares, sobre todo que son de gobierno. Ante ese hecho, entonces yo creo que, sin más preámbulos, también mencionar que él trabaja también con la congregación El Shaddai de Guatemala. Y bueno, Pastor Marco Antonio Díaz López, sus saludos al programa Conociendo la Verdad. Muchas gracias, un gusto estar acá en Lima, en el Gran Perú. Estoy maravillado ahí de lo que el Señor ha hecho acá, de la proyección que se tiene, pues, y la percepción que se tiene como el gran país que es Perú, un recurso. Realmente estamos en el paraíso y a veces sentimos que no lo sabemos ahí administrar, ¿verdad? Como los primeros padres. Pero sabemos que cada elección, ¿verdad? Es una oportunidad para llegar a esa meta, ¿verdad? De tener una nación según la voluntad del Señor, según todas sus bendiciones, ¿verdad? Según toda el plan de Dios para nuestro país, porque el Señor no solamente tiene un plan para nosotros en lo individual, o nosotros, ¿verdad? Ya que trabajamos como iglesia, sino sabemos que la visión es el reino de Dios, el país completo del Perú. Ok, gracias Pastor Marcos. Bueno, empezamos el programa porque tenemos, ¿verdad?, un programa muy interesante hoy y el tema también muy interesante hoy. Así que, sin nada más que hacer, empezamos el programa. Queremos empezar dando la cita de Deuteronomio 17:15. Allí el switcher va a poner el versículo ahí en la pantalla, ustedes lo van a poder ver. Y entonces este versículo dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tome posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. En el 15 dice, ahí donde quiero que ustedes lean conjuntamente conmigo: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante este versículo
Y aquí en el Perú ha sucedido que varios extranjeros han estado en gobierno, Javier. Sí, la verdad llama la atención porque lo que está destacándose aquí es justamente la necesidad de la identidad de quien se va a elegir. Hay un primer principio para la elección de una autoridad. Tiene que haber una identidad, ¿no es cierto?, espiritual, en el caso nuestro, nosotros tenemos la identidad con Dios. 2, la identidad con el pueblo al cual representa. Y hoy vemos que una de las cosas que más atacan las tinieblas a los futuros gobernantes es que tenemos gobernantes que son anodinos, sin identidad, que por eso muchas veces no defienden ni los recursos ni los intereses de la nación y de los ciudadanos. Ahí hay todo un conflicto, pero el origen es espiritual. Ok, pero es interesante también lo que dice, y vamos a hacer las preguntas aquí a nuestros expertos hoy. El tema es definitivamente secuencial también, si te das cuenta es secuencial, porque las personas que el pueblo mismo elige son personas que no tienen ningún sentido de pertenencia aún con la nación donde nacieron, o tal vez la adoptaron porque son segunda línea de extranjeros en el Perú. Pastor Otoniel, ¿qué opina usted acerca de eso? Para ya darle pase al Pastor Marco para que nos desglose todo esta pequeña introducción que estamos haciendo. Bueno, cuando nosotros hablamos de identidad, de estar realmente identificados con la nación, etcétera, esto no es sino el resultado de una serie de enseñanzas o presupuestos que se están estableciendo muchas veces en la mente de nuestros ciudadanos en la medida que van creciendo. Hay 3 ámbitos de desarrollo en el ser humano. Una es el hogar, la casa. La otra es la iglesia, donde uno se va formando en su conciencia. Y la otra es la escuela. Y cuando estos 3 elementos se funcionan de una manera contraria a los principios establecidos en la palabra de Dios, la clase de ciudadanos que se va formando son personas que no se identifican realmente con las verdades que emanan de la palabra de Dios y que nos muestran que uno tiene que estar comprometido con su familia, uno tiene que estar comprometido con su país, uno tiene que estar comprometido con la sociedad. Y este tipo de compromiso se va formando en la sociedad en la medida que la gente se va desarrollando. Y creo que esto se ha perdido de vista. La formación cívica que antes se tenía se ha ido perdiendo. Entonces los ciudadanos que ahora tenemos y que ahora son adultos y que han sido mal formados no son sino la evidencia de esta mala formación. Creo que tenemos que volver a reeducar a nuestra ciudadanía, a las personas que están creciendo. Creo que tenemos que volver a poner los elementos y los fundamentos adecuados para que tengamos futuras generaciones que estén comprometidas los unos con los otros. Ok, ese es el lado, Pastor Otoniel, el lado natural, que el trabajo, la tarea de los padres, las autoridades y todo eso, aún los pastores. El Pastor Marcos nos va a hablar acerca hoy de la connotación espiritual que tiene el Pastor Marcos. Excelente. Sí, muchas gracias. Y cabalmente viene al tema aquí de conociendo la verdad. Y es cabalmente la audiencia que tenemos, que quieren profundizar las cosas, que no se quieren quedar nada más ahí en la superficie. Pero bien, como decía el pastor Pardo, hemos sido enseñados. Y cabalmente en la iglesia hemos sido enseñados a dejar, no digamos la política, sino lo cívico. Y la proyección en la sociedad y la conformación del país en la cual nosotros tenemos. Y es la discusión, tanto en Guatemala, donde yo vengo, como lo vemos igualmente aquí en la iglesia del Perú, que no hay una madurez, ¿verdad? Tenemos que aceptar en primer lugar claro. que no hay una deficiencia, no hay una madurez. Y por eso me tomo ahí los micrófonos para decirles, pues escribimos ahí algo, escribimos pues este libro que yo le llamé El Candidato Cristiano, los 7 aspectos espirituales de la política, para dar ciertos lineamientos, ¿verdad? No es lo último, no es lo más profundo, pero sí para que realmente sepamos que tenemos un llamado a liderar, un llamado a gobernar de parte de Dios, pero que no hemos llegado cabalmente a esa madurez, a esa estatura del varón perfecto, como nos dice ahí la Escritura. ¿Y quién está encargado de esto? Pues es la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Sus líderes, los pastores son los que tienen que tener las cosas ahí claras. No podemos rechazar, ¿verdad?, una participación política, no podemos rechazar el influir también en lo espiritual, en lo cívico, en lo social.
Entonces todo esto a veces no lo podemos proyectar adecuadamente, pero para comenzar, la participación política es un llamado, así como yo tengo un llamado al ministerio, al pastor, hay un llamado al servicio público, al ministerio del servicio público, y por eso se levantan estos candidatos, y por eso se levantan aquellos que dicen, no, yo tengo inquietud de participar, sí, pero usted tiene que ser formado de que ese llamado también viene de Dios, como el llamado a un carpintero, como el llamado a un licenciado, como el llamado a un doctor, es una vocación, y la vocación viene de Dios. Pero ¿qué pasa con el funcionario? ¿Qué pasa con el que llega ahí? Que cabalmente pues no tiene una ubicación, no tiene referentes. Como bien decía el pastor, no tiene esos referentes espirituales. Y la iglesia, por decirlo de esa manera, está obligada a ser ese referente porque el Señor le entregó autoridad, le entregó poder, le entregó conocimiento, le entregó la verdad dentro de esas llaves. Y cabalmente el Señor, lo digo, no son cualquier llave, son las llaves del reino de Dios, o sea, las llaves del gobierno. De hecho, ¿verdad? Ponemos ahí que la misma Biblia, si lo leemos nosotros, es un libro especialmente de gobierno. Ok, pastor. Para dejarlo ahí. Doctor Marcos, interesante lo que usted dice. También Javier tiene una pregunta del tema que estamos hablando para que podamos ya darle forma a esta reunión y a este equipo de comentaristas. Evidentemente, Tito, lo que dice el pastor Marco Díaz es verdad. Dios es Dios de gobierno. Si no nos gobernara, pues no sería Dios. Y nosotros, para tener autoridad, porque después del gobierno viene autoridad, nosotros tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. ¿Quieres tener autoridad? Tienes que estar bajo autoridad. Ese es el principio de la autoridad. Y la autoridad justamente, ¿para qué? Para gobernar. Ahora bien, lo primero que hace con el hombre cuando lo forja a su imagen y semejanza, le dice, crece, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala, enseñoréate de ella. No se puede realizar eso si el hombre no tiene la capacidad de administrar. Y administrar es una forma también de gobernar lo que es la creación. Evidentemente el hombre luego falló, porque no supo manejar las leyes de Dios. La primera ley que le dio Dios en la creación fue que de todo lo que esté en el Edén, él podía comer menos de un árbol, que era el de la ciencia del bien y del mal. Y ahí lo que ocurrió, ¿qué fue lo que pasó? Él tenía toda la capacidad, pero sin embargo, ¿qué cosa lo atrajo? Le atrajo la prohibición. Pero hubo un elemento que entró a tallar ahí para llevarle justamente a esa prohibición, para pasar por alto lo que Dios le había dicho al hombre. Y le dijo una pregunta, con que les dijeron que si comen de ese árbol iban a morir, y él dijo, no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe, y metió la duda, que si vosotros coméis de ese árbol, seréis como los dioses. Y ahí vemos que el hombre peca, empezando con la mujer y luego el varón, porque quisieron ser igual a Dios. Cuando Dios los gobernaba, fue como un instinto de rebelión. Nosotros solo vemos la rebeldía, pero en realidad cuando uno se rebela es porque quiere reemplazar al que está gobernándolo. Y Satanás, pues evidentemente no quería sujetarse a Dios, quería estar por encima de Dios, Dios no se lo permitió y el hombre cae en el pecado de Satanás. ¿Y qué cosa estaba haciendo el hombre? Disputando gobiernos, ni siquiera todavía había aprendido a administrar la creación. Entonces, algo que la iglesia se olvidó en los últimos tiempos es de que, a veces utilizamos cuando nos juzgamos entre siervos, que si no eres digno de gobernar tu casa, no puedes gobernar la iglesia. Y ahí recogemos solo esa parte, pero para el ambiente religioso. Y manejamos bien lo que es familia, lo que es persona, para la eternidad, pero para la realidad actual nos olvidamos que el pacto de Abraham nos dijo que en el Señor, Abraham tenía la bendición que en él iban a ser benditas, o sea, en el hombre, todas las naciones de la tierra, para la futura nación que era Israel. Entonces, ¿qué cosa es eso? Esa es la sociedad. Y en la sociedad ya hay un corte, no hemos tenido la visión de la sociedad. Influimos en las familias, influimos en recibimos la religión para la eternidad, pero nos olvidamos que estamos llamados
de parte de Dios a gobernar la tierra y a través de Jesucristo, que nos limpió del pecado, nos restauró, debemos recuperar esa capacidad de gobierno. Pero para eso hay varios principios y hay varias leyes espirituales. Entonces, sobre eso yo creo que tú has escrito muy bien que hay 7 áreas en lo que significa la gobernabilidad. Y yo creo que sobre eso podría de repente, Pastor Marcos, darnos y detallarnos, porque tenemos que recuperar lo que hablas de las llaves, porque Dios nos llamó a gobernar. Ya hay algunas naciones que la iglesia está dándose cuenta que no solo hay ministerio apostólico, ministerio evangelístico, de maestro, de profeta o de pastor, hay un ministerio más que hemos descuidado, pero que está el ministerio de gobierno, que empieza con el gobierno de Dios en tu vida, que es ejercido muy bien en los ministerios, pero tenemos que pensar que si gobiernan los impíos y nos quejamos de eso, es porque no hemos ejercido el llamado de Dios a gobernar las naciones. Okay. Javier, antes que darle pase a Pastor Marcos, yo quiero aportar lo que tú dices, muy interesante lo que tú dices. Uno de los temas que creo que debe volver a la iglesia, al lenguaje de la iglesia, es la palabra vocación. Claro. Porque solamente se habla de 5 ministerios, los que creen, porque algunos no creen más que solamente en uno o en 2, pero la Biblia habla de los 5 ministerios, pero nos olvidamos que el 97% que va a la congregación no tiene llamado altar, solamente un 3% que es pequeño. Ese 97% es donde hablamos un texto que a mí, verdad, que cuando lo escucho en algunos que solamente lo usan para política, dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Dice, cuando los justos, dicen. Claro. No dice el justo, dice, hasta le cambian la... Y a veces lo dice el injusto, pero bueno. Ahora, dice, los justos no está hablando de política, está hablando de todas las esferas, está hablando de todos los segmentos. Y ahora, interesante lo que tú dices, ¿no? Que hay gente que no entendió el principio de autoridad porque solamente obedece a su pastor. Y después no reconoce otro tipo de autoridad en la ciudad espiritual, porque no tiene una mentalidad de cuerpo, está segmentado, está fraccionado, está mutilado. Y mientras que no reconozcamos que somos un cuerpo y comenzamos a enseñarle a las nuevas generaciones de ministros este principio, definitivamente no vamos a poder, alcanzar, aunque sea la unidad en medio de la diversidad. Lo que tú dices está en Romanos cuando dice sométase a toda autoridad, ¿se acuerdan? Nos llama a someternos. Y añado otra palabra que también creo que es muy interesante, que tiene que aprender la iglesia, o sea, sacarla se llama la palabra naturaleza. Porque si no tienes la naturaleza para la asignación, el ministerio en el área de gobierno político, harás un papelón. Te vas a pervertir. Entonces, caemos en los maquineos políticos cuando dice yo no reconozco tal autoridad, no es mi autoridad, y te hace un país que tiene autoridades. Por eso, Perú no solamente empieza en ingobernabilidad desde el Palacio de Gobierno que estamos viendo hoy, la iglesia está en ingobernabilidad total, lo quiere sacar a este presidente, pero a la mala. ¿Y quién impulsan? ¿Y sabes quiénes impulsan? Justamente los que siguen a un presidente de origen japonés, que no tiene identidad con este país, que nos quitó religión, nos quitó educación cívica, instrucción militar, hasta historia, todo lo que es la identidad nuestra. Tú vas a Israel, Israel no necesita curso de historia, solamente leyendo la Torá, leyendo el Antiguo Testamento para nosotros, está la propia historia del pueblo. Y toda su historia es historia de gobernantes, de gobierno, y eso es una cosa tremenda, ¿no? Okay. Otoniel, corto para darle paso al experto que nos hable de las leyes espirituales. Las 7 leyes. Sí, justamente muy importante entender que la Biblia, una de las primeras tareas que se nos asigna como ministros del Señor es a compartir las verdades de Dios de manera que nuestras mentes sean renovadas. Sí, se abran. Nuestras mentes tienen que ser renovadas. Tenemos que ajustar nuestra mentalidad a los principios establecidos en la palabra de Dios. Yo felicito al pastor, que hace este aporte, que nos va a ayudar a poder comprender y cambiar esta serie de paradigmas que a veces tenemos y que nos impiden avanzar como reino de Dios, como ciudadanos, como personas que viven en una localidad. Y entonces necesitamos estos aportes, estos tipos de conocimientos que nos ayuden para dejar atrás una serie de conceptos erróneos, equivocados, que nos han limitado, para dar lugar a un buen entendimiento para poder desarrollarnos como deberíamos. Ok, eso es lo que nosotros siempre hemos inculcado, ¿no? Algunos, no he visto que son muchos, dice, cuando venimos al Señor tenemos que desaprender para aprender, ese principio, ¿no?
Otros lo dicen, tienen que desasnarnos. Claro, es una palabra. Bueno, Pastor Marcos, aquí estamos. Háblenos acerca de los 7 aspectos espirituales de la política. Se los leo aquí, se los menciono aquí del libro. En primer lugar, uno tiene que conocer el poder espiritual, la estructura espiritual en la que ha caído, por decirlo así, nuestro país, ¿verdad? La estructura espiritual de lo cual ya nos adelantaba el pastor Javier. Lo otro, el candidato, el que está ahí, tiene que saber de la autoridad delegada de Dios al que gobierna, ¿verdad? ¿De dónde viene esa Principio de autoridad? delegación. Sí. Lo otro, ¿verdad? Ya la iglesia, la madurez de la iglesia también va a significar la madurez de los gobiernos, porque a la iglesia le fue dada, dice, ser la sal y ser la luz. O sea, ellos van a alumbrar y según sea la intensidad, la pureza, la nitidez de esa luz, igual entonces se va a alumbrar, por decirlo así, el gobierno. Entonces no vamos a poder pasar de un nivel a otro si realmente pues también la iglesia no pasa a ese nivel. Esa es una de las responsabilidades de la iglesia, por eso tiene que romper, bien decías, esos paradigmas, por eso tiene que romper esos dogmas religiosos que día a día nos están ahí imponiendo y no podemos romper eso porque la iglesia ¿en dónde colabora en la política? Porque la iglesia va a colaborar cabalmente en lo espiritual que viene sobre el país y es lo que tenemos ahí que vencer. Y si nos da tiempo, pues vamos a mencionar ahí lo espiritual del voto que se va a ejercer, ¿verdad? El poder espiritual que usted tiene cuando va a votar, en qué actitud va a votar, en qué posición de madurez y de fe. Hay un También, punto ahí importante, doctor. Cuando se vota, muchos creen que estamos haciendo un voto cívico, un voto político, sí, y se olvidan que es un voto espiritual. Explíquenos por qué es un voto espiritual la acción de elegir a un presidente mediante el voto. pues de esto nos hemos tenido ahí pues que ver cómo nos ponen ahí el voto, ¿verdad? En el mapa electorero, ¿verdad? Nos presentan los candidatos, ¿verdad? Los que prácticamente son como los que apuestan, ¿verdad? Quienes van a negociar, los candidatos electos, los partidos nos ponen el porcentaje de votos. Se hace toda una parafernalia, por decirlo así, en donde uno muchas veces pues no se ubica. Y tenemos que pensar y ponemos ahí el reto, ¿verdad? Ahí se van a sumar votos cristianos, por decirlo así, y votos paganos, ¿verdad? El Señor en Mateo 9:36 dice que vio a las multitudes, pero tuvo compasión de ellas, dice, porque estaban desamparadas, estaban dispersas, no tenían pastor, no tenían una dirección. Pero también debemos de tomar la cita de Lucas 6:16-8, en donde el mismo Señor Jesucristo nos dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Esto lo ponemos ahí como referencia como para decirnos el Señor, oiga, pónganse las pilas por favor, ya es tiempo que maduren, ya es tiempo pues que reaccionen. Así es que el voto, como nos preguntaba el pastor, es el poder de un pacto, ¿verdad? Tú tomas poder a la hora de votar o te quitan poder. Estás dando poder también. Sí, estás dando poder, estás delegando, te quitan poder. Y te quitan poder también al elegirlo. O sea, te vienes allá abajo, por eso uno tiene que tener ese entendimiento, por eso viene ahí la oración, por eso tiene que venir campañas en la misma iglesia de conciencia bíblica, cívica, aplicar bien lo que es la escritura para realmente que se vea ahí la autoridad, el poder de la oración de la iglesia y de cada uno de los creyentes. Pero es una señal espiritual. Cuando yo voto por alguien, en lo particular, yo digo, bueno, Señor, yo voy a votar por este, porque no hay otra opción. Yo voy a votar por este, pero yo no voy a delegar ahí, yo voy a tomar poder. Y hasta la misma Constitución dice que el gobernante tiene que entregar cuentas a la ciudadanía. En nuestra Constitución dice que el soberano, en el artículo 141, el soberano de la nación es el pueblo. Y yo como soberano voy a ir a depositar mi voto, pero quiero que me entreguen cuentas. Esa gente no va a venir sobre mí a mandar como un rey, como un tirano, como un dictador,
sino me tiene que entregar cuentas porque al final es un asalariado, es mi empleado. Por ejemplo, por decirle algo, por hacer un comentario al respecto de eso, es la garantía de cumplir la ley y hacer cumplir la ley, el voto. Y también es ofrece, ¿verdad?, la posibilidad de hacer hasta una demanda judicial respaldada por la misma Constitución. A la vez, el voto le va a dar al funcionario una investidura para darle ese cargo. Realmente al funcionario lo tenemos que tener y ese es el objetivo de las leyes, ese es el objetivo de la Constitución, de limitar al gobierno. Particularmente el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Pero el funcionario solo puede hacer lo que la ley, la Constitución, le permite. Okay. Lo que usted habla está muy interesante y quiero compartir esto y aquí con el panel que tenemos de Javier y de también Otoniel, Pastor Otoniel. Empezamos hablando acerca de Deuteronomio 17:15, donde dice, el consejo de la Biblia dice que debemos poner por ley a un hermano. Eso, número uno, a mí me habla acerca de que el hermano conoce todos los principios que yo conozco. Conoce todo el diseño que yo conozco, el modelo que yo conozco. ¿Listo? Mi familia, entonces, mi nación. lo ponga. El ponerlo es una delegación o un empoderamiento que yo estoy garantizando de una u otra manera dicha. Yo hace años compartí, yo tengo un entendimiento, no sé si ustedes lo comparten, lo enseñé, lo compartí por muchos años, donde yo le digo, cuando yo voto, por eso yo casi no voto por cualquiera. En la iglesia se mueve, votemos por mal menor. Sí, yo he conocido gente que pone, está hablando de pastores, no está hablando de, que ponen votemos por el mal menor. Votemos, es corrupta, pero ama a la familia. Nos va a apoyar con la familia. Yo digo, número uno, no hay, en el mundo espiritual no hay mal menor, no hay mal mayor. Mal es mal. Dos, es corrupta, pero estás incentivando votar por el mal y por la corrupción. Saca eso. No, bueno, aquí voy. Cuando yo voto por alguien, aquí yo le estoy entregando mi voto delante de la tierra y en los cielos, le estoy diciéndole que todo lo que gestione esa persona, sea bien o para mal, leyes, resoluciones, acciones, decisiones, en cuanto a la asignación que se estamos entregando, su vida personal vamos, aunque también es compatible. Entonces, soy yo en ese cuerpo que está ejecutando todas esas leyes. Entonces, eso la iglesia no ha entendido, por eso que se pelean por uno, por otro, tienen mal testimonio. A mí me preguntaron, ¿por qué vas a votar? Hoy día sí lo voy a decir. Voy a votar por una persona que he visto ahí que no va a ganar. No va a ganar, ¿eh? Pero le he visto que es una persona femenina que tiene valores, tiene principios, tiene respeto, le he estado siguiendo. Y digo, voy a votar por esa persona porque es lo más compatible a lo que yo puedo creer aquí más o menos. Pero que votemos por alguien que va a ganar sabiendo que está en corrupción, está en mentiras, está en perversión, ¿no cree usted que es darle mi cuota de autoridad natural y espiritual sumando a esa persona para que ejerza? Hablando de tinieblas, pues. ¿No ve usted como que estoy aportando mi autoridad espiritual al lado de las tinieblas? Yo quisiera, antes de que pudieras compartir, algo que mencionó el doctor. Dentro de su exposición, él está hablando de la necesidad de limitar el poder, los gobiernos limitados. Este principio de gobierno limitado, que es bíblico, está establecido sobre una premisa. El hombre por naturaleza es corrupto y por eso existen los contrapesos para el control del poder, para que pudiéramos nosotros tener un equilibrio, porque bajo ese principio entonces nos gobernamos y entendemos que como ciudadanos debemos tener contrapesos, porque el poder absoluto manifiesta una corrupción absoluta, pero el poder limitado permite que esa corrupción esté de alguna manera limitada y podamos nosotros ejercer supervisión los unos con los otros. Por eso están los poderes que son contrapesos. El poder legislativo, ejecutivo y judicial son contrapesos mutuos y cada uno tiene una función particular.
Sí, este modelo del gobierno pues republicano, cabalmente pues es bíblico, lo estuvimos hablando esta semana. Entonces, ¿qué ganamos, por ejemplo, ¿verdad? Ahora que estamos en el programa? ¿Qué ganamos? Dice, una opinión más, diría alguien. No, pero estamos ejerciendo autoridad sobre las estructuras espirituales, estamos desnudando cabalmente eso. Al señalar ahí los defectos, estas estructuras pierden poder. Hablaba muy bien ahí de que voy yo a votar por alguien que tal vez no va a ganar, pero ¿quién dice que no va a ganar? Las encuestas. Entonces ahí viene el asunto. Claro, es un dicho según lo que se está moviendo en el mundo físico. Ahí es la opinión de todos. No, yo no voy a votar por aquel, aunque es muy bueno, es perfecto para mí, pero como las encuestas me dicen. Por eso le aclaré que en la encuesta tal vez no gane, pero tiene compatibilidad, o sea, se asemeja a mi valor en el principio. Entonces la encuesta suma acá de que ya es la manera de manipular el voto. Así es. ¿En contra de quién? De este que necesitamos. Entonces, como nos dice aquí el pastor, hay que votar entonces no según la encuesta, sino según la dirección de Dios. Por eso dice tú, vas a elegir aquel que Jehová haya elegido. Por eso, mira, los operadores políticos que tenemos en la iglesia, cristianos, y aún pastores que están alineados a esa línea, todos esos votos los maldireccionan. Ahí vamos. Entonces, imagínate si pensaran como usted y yo que estamos pensando hoy, vamos a lo que es compatible con nosotros. Tal vez hoy día sea yo y Javier, seamos los cuatro. Pero aquí vamos, si toda esa masa la impulsamos para acá, podemos revertir el voto. Así mero. Vamos a entrar a la segunda etapa, pero Excelente. vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con esto que ya se encendió. Javier, ahí ya está que me quiere quitar el micro. Vamos. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Ya estamos nuevamente aquí en tu programa, Conociendo la Verdad. Interesante donde terminábamos, ¿no? Decíamos, según las encuestas, las estadísticas, siempre los favoritos están punteando las encuestas en las votaciones. Pero ¿qué pasaría si nosotros votáramos por aquellas personas que tal vez no tengan posibilidades, pero que tienen valores, que tienen principios, que tienen moral? Bueno, de repente no son cristianos algunos de ellos, pero hay un margen de compatibilidad en valores y principios. Y toda esa gente hoy estamos apoyando o están apoyando, aún sabiendo que esas personas andan en lobbies, andan en mentiras, son los de siempre, son los que prometen, pero apenas se sientan en el trono, no conocen a nadie,
los vuelven a tomar como siempre los han tomado los de la iglesia que le aportaron, le apoyaron, allí solamente para que entreguen un poquito de víveres a la ciudad por ahí, de ahí no tienen en nada más, los usan. Y algunos no les cumplen nada, se quedan defraudados, heridos, dolidos, y en las próximas elecciones ya buscan otro candidato a quien apoyar y pasan de candidato en candidato, frustrados, dolidos, adoloridos. Javier. Un cambio cualitativo en esta coyuntura sería que la población peruana, votante, aquellos que vamos a otorgar lo que en el derecho se dice el poder constituyente, porque el pueblo es el poder constituyente, y el que recibe el poder es el poder constituido, el que recibe. Sería que en esta oportunidad nosotros como iglesia orientáramos a la población a que vote por quienes no han gobernado. Ahí habría un cambio ya, porque si vamos a las regiones y a la misma capital de la República, acá Lima, son los mismos grupos económicos que dan vuelta entre ellos nada más y se han apropiado de las líneas del manejo económico, de líneas culturales, y al final, ¿qué pasa cuando aquí hay una verdad que se ha revelado en todo lo que ustedes han dicho? Es que si nosotros votamos por lo que dicen las encuestas o por lo que tienen el apoyo económico, pero que son corruptos, estamos nosotros apoyando y votando por las tinieblas. Y en la práctica, si somos reino de Dios, ¿en qué nos diferenciamos? Y cuando decimos que hay que votar por alguien que tiene un valor, que cree en Dios, que es un hombre, no están las encuestas, no interesa. Pero yo creo que este es un punto número uno, votar por quienes no han gobernado, hay un cambio cualitativo. Número dos, votar por los jóvenes, hay que renovar la política peruana. Son los mismos comerciantes de siempre que están ahí dando vuelta, porque ¿qué cosas están peleando en estos momentos en nuestro país? Están como buitres. En nuestro país tenemos un atraso en la infraestructura de cerca de 30 años. Hay una mesa de oportunidades donde se tienen que gastar alrededor de 40.000 millones de dólares, que es más o menos el promedio. Y hay grupos económicos que están disputándose quién va a hacer las obras. Por eso es que la lucha, nosotros vemos muchas anécdotas que el periodismo nos pone por delante. A paso, el día de hoy saludamos a los periodistas que el día de ayer están cumpliendo su aniversario de ellos. Pero nos ponen ahí a nosotros en el escenario y estamos dando vuelta y no nos damos cuenta que al final estamos obedeciendo a intereses económicos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el marketing ahora manipule las conciencias? La gente sabe que la Coca-Cola, y hay tanto poder, le hace daño, sobre todo al diabético, pero todo va mejor con Coca-Cola y la gente sigue consumiendo Coca-Cola. Ahora salió sin azúcar. Y luego le ponen de todo y la gente consume hasta alimento chatarra que le hace daño y abajo dicen letreros que dice el exceso es dañino, para compensar su conciencia, pero la gente consume, en una sociedad consumista, lo que manipula los medios de comunicación y el marketing especialmente. Y en lo político, uno termina votando por la persona que dice que ama a la familia y no tiene familia, ¿me entiendes? Uno termina votando por aquel que roba, pero comparte y hace obra, pero roba, pero no importa, y terminamos votando por aquel que dice que es defensor de la vida, defensor de todo y no da ningún testimonio de ello. ¿Saben una cosa importante? Todo se ha trastocado porque lo que se ha olvidado es un ingrediente importante para la gobernabilidad. No puede haber una gobernabilidad conforme a la palabra de Dios sin principios y valores. Cuando hablamos de principios y valores, es el factor para desinfectar lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Yo creo que esa es una gran lucha y la iglesia tiene que despertar a un llamado a gobernar la nación. Okay. Lo que dices, Javier, es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante lo que tú dices, ¿no? Desnuda esto, algunos dicen, no, amo a la familia, interesante lo que tú dices, ¿no? Pero no tiene familia. Pero ahí salen los defensores a decir, no, pero vienen de una familia, o sea, le encuentran el argumento para... Segundo, porque tiene plata y no sabemos el origen de la plata. Ahora, hay muchos testaferros que están postulando. Hay otras personas también que tienen juicios no resueltos, no claros, pero también estamos... O sea, mire, lo que ha ocurrido en Surco es terrible. El candidato del partido Podemos, para teniente alcalde, resultó que se le filtró al Jurado Nacional de Elecciones que había sido condenado por robo por 4 años, o sea, tenía un delito de robo. Y cuando hay sentencia y está condenado, no podría postular.
Pero como el reclamo lo hicieron fuera de tiempo, el jurado de elecciones ha dicho, no, si bien reconocemos que existe eso, pero como fue presentado fuera de tiempo, sigue de candidato. O sea, ¿qué pasó? Mira, si algo va ese poquito ahora que llegue, no. ¿Te imaginas? Vamos a darle también pase a nuestros invitados hoy, Javier. Otoniel. El ciudadano de a pie, el hombre común, desafortunadamente no está pensando en estas cosas. No está informado. Él está viviendo el día a día. Él está tratando de sobrevivir, de llevar el pan a su casa. Él en la cola está preguntando hoy día, que son las elecciones, está llamando por teléfono a personas que ellos consideran son más entendidas. ¿Por quién voto? Oye, dame el nombre. Oye, ¿quién es? La mayoría. Eso es una realidad cruda que nosotros vivimos, porque la gente no está informada. Radio Bemba. ¿No? Y desafortunadamente, nosotros como hombres de Dios, no hemos cumplido nuestro rol, pues, porque no hemos instruido, Totalmente de acuerdo. enseñado a nuestro hermano en la iglesia, que es un ciudadano que tiene que asumir su responsabilidad y que tiene que desarrollar buen juicio para ver a quién le da y emite ese poder que tú mencionabas. Porque el hombre tiene poder que ejerce cuando vota. Así es. ¿No? Entonces, hay una serie de omisiones que hay que tomar en cuenta que muestran, que son mostradas, digamos, por la realidad que estamos experimentando. Pues, ¿no? Entonces, necesitamos, yo creo que cada uno de nosotros es responsable de cumplir su rol, como se hablaba de la vocación. En su entorno. Nosotros tenemos la vocación, Dios nos ha llamado a enseñar, a adoctrinar, a guiar y a establecer los principios bíblicos, porque todo lo que tiene que ver con gobierno, civismo, emana de la palabra de Dios. Ahí está la fuente de toda información y ahí están también los requisitos para aquellos que quieren ejercer gobierno y autoridad. Y bien lo que tú mencionas con estos puntos que estás mencionando, porque todo emana de algo espiritual, de lo que Dios realmente ha determinado y a lo cual tenemos que sujetarnos. Excelente, pastor. Vamos, pastor Marco, usted siga hablando de las leyes espirituales. Entonces enfatizamos, no vote por las encuestas, Ajá. sino por quien Jehová ha elegido. Amén. Segundo, los pastores, siempre que nuestros hermanos de la iglesia nos van a preguntar a nosotros por quién va a votar, entonces el pastor sale con su respuesta salomónica, pregúntele usted al Señor, porque si yo doy aquí la declaración van a decir que soy político, pero para eso es pastor. Así es. Claro. Tiene que tomar Por la eso responsabilidad. dice el Señor que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y cuando más está dispersa la oveja, es cuando viene el lobo y se la lleva. Si el pastor no dirige, entonces ¿para qué es pastor? Si el pastor no dirige en algo tan importante, tan trascendente, entonces ¿para qué está ahí? Le digo yo a mis amigos pastores, se pelean conmigo. Pero usted le tiene que decir por quién va a votar, le tiene que explicar todas estas leyes espirituales y el por qué. Segundo, ¿verdad? Si no sabe, como le pasó a Samuel, por eso es que aquí dice, tú vas a votar por el que Dios elige. Dios elige primero, después elegimos en las votaciones. Entonces Amén. eso lo tenemos que hacer posible. ¿Verdad? Tremendo. Vino Samuel Tremendo. y le presentaron a los hijos de Isaí y él, voto por este, dijo él. No, le dijo el Señor, voto por el otro, tampoco, le dijo. Al fin, no aparecían en las encuestas, porque Samuel tenía que votar, escoger. Entonces Samuel escogió a unos que no eran. El mismo Samuel, El que hasta que no votó estaba ni en la lista. por el más pequeño de la lista, no estaba ni en la lista ahí del Qué padrón electoral, era David. buena. Dios elige y usted en el voto tiene que honrar eso, que Dios elija, porque si no, usted va a elegir mal y después va a estar rogando al Señor, Señor, pero si ese tú lo pusiste, te va a decir, ¿por qué estás ahora? Dios no mira la Ahora apariencia, orando. mira el corazón, pues. Está como ese dicho que dijo una persona antes, dice, una mujer que se casa con un tipo que ya bebía y hasta que después del matrimonio el tipo se alcoholiza. Señor, ¿por qué me has dado el marido alcohólico? Y el Señor le dice, como que tú lo has escogido. Tú lo has escogido. Seguimos con las leyes espirituales Sí, en política. entonces,
seguimos ahí con esto. Entonces decíamos, hay votos cristianos, hay votos paganos. Usted le da la fuerza y al voto por su fe, por su convicción. Dice que por la fe ellos conquistaron reinos. Las promesas ahí están. Hay un país más rico que Perú, lo dudo yo. Que recorremos mucho nuestro país y decimos... Y ahora que esto está dando con Javiercito, me imagino que usted no va a dudar en ningún momento que no hay país que tenga la mejor cocina del mundo. Y así es, sí. Ahí le puedo yo mostrar ahí un que mi turista hija gastronómico. también, ajá, el país gastronómico, la mejor comida del mundo. Entonces, ¿por qué no bajamos y por qué no podemos acceder a toda esa riqueza del país? ¿Verdad? Porque cabalmente lo tenemos en promesa y las promesas se conquistan cabalmente a través de esforzarse y de ser valiente, como el Señor le mostró a Josué antes de tomar la tierra prometida. Estamos ahí y no le podemos echar mano, no podemos disfrutar de toda la riqueza, de toda la belleza, de toda la gracia que el Señor le ha dado a nuestro país, y cabalmente es porque tenemos una lucha espiritual que a veces nos olvidamos. El momento de la votación es el momento de la batalla, es el momento de la batalla espiritual. ¿Cómo la ganamos? En primer lugar, entendiéndola que ahorita los demonios son los que más están alborotados, porque se van a ir aquí, se van a ir allá. ¿A dónde van a ser posicionados, por decirlo eso? Porque ¿por qué no cambia cuando viene y uno cambia de persona? Porque sigue la misma estructura. Ojo, Pastor Marco, los demonios están diciendo, ¿continuamos en gobierno Sí. o nos sacan? O nos sacan. Así es verdad. Pero entonces despierta la conciencia, en primer lugar, despierta cabalmente la conciencia espiritual de la iglesia, toma su lugar, ¿verdad? Porque cabalmente deja su lugar. ¿Qué es lo que le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia? Le dice que nadie te quite tu corona. Y dice el otro, ¿y dónde dejé mi corona? Dice la iglesia, la dejaste por ahí, ya no influiste, ¿verdad? Porque aunque tienes poco poder, ¿verdad? No has negado la fe, pero en eso se queda, de que no tomó completamente, pues ahí el poder no tomó su lugar, se lo cedió a otro. Entonces, en el ambiente espiritual, uno tiene que llenar los lugares, porque si no, cabalmente llegan ahí las potestades y lo toman. Es como una casa vacía la que dicen, ¿no? Ahí Quitamos, está. pero si no la llenamos, traen 7 demonios peores. 7 peores. Entonces, después de estas elecciones, otros 7 peores, Dios guarde. Entonces, ¿hasta quejamos. cuándo va a ejercer su autoridad? Por eso su es que lugar, estamos cada vez tomar su peor, lugar pues. ahí la iglesia como debe ser, como dice la Escritura. Igual hasta la misma Constitución se lo autoriza como no solamente como un ciudadano más, sino distinguido cabalmente porque representa los valores de nuestro país, la cultura de nuestro país, como tú bien decías, la identidad de nuestro país. Debiéramos hasta describir eso, en qué consiste nuestra identidad como país, y votar cabalmente por nuestra identidad, no con aquellos, como bien decías, que ya están negociados, que van a vender no solamente nuestra identidad, sino que legislan vendiendo nuestra soberanía, nuestra independencia. Y ahí ya pasamos, ¿verdad?, a los juicios, al Salmo número 2, en donde el Señor dice que va a tratar con esos reyes, va a tratar con esos funcionarios, dice, con vara de hierro. Sí. Y a veces el ciudadano, según estas circunstancias que nosotros estamos viviendo, y es parecido, ¿verdad?, en toda nuestra área, tenemos que votar ahí con vara de hierro, exigir. No solamente exigir así como una protesta, como salir ahí a las calles, sino exigir en la oración al Señor. Porque caemos, ¿verdad?, en la interpretación mentirosa, disculpen que lo diga así, pero hay que enfatizarlo. Sométanse todos a las autoridades. Ah, sí, me voy a someter. ¿Cómo voy a someter yo a un pedófilo? ¿Cómo voy a someter yo a un ladrón? ¿Cómo voy a someter yo a un corrupto? ¿Cómo voy a someter yo a un mentiroso? Díganme, por favor. No, pero es que la interpretación correcta que todo pastor serio, entendido, da es que el sometimiento viene a alguien que está dirigiendo y está poniendo o ejecutando normas, leyes que son compatibles, a los principios del consejo de la palabra de Dios. Entonces, pero que cuando hay compatibilidad, ahí es donde existe la insubordinación santa, porque yo no lo tengo que hacer. Correcto. Pero esto que está aquí en manos de alguien que maneja ignorancia, entonces va a hacer que todos aquí se sometan al pedófilo,
como usted decía, al corrupto, al malvado, al perverso, porque usan ese principio para... Sí, entonces cerramos nuestros ojos, perdemos y delegamos nuestro poder y ya no somos sal, como dicen. Entonces si la sal, ¿verdad?, pierde su sabor, ya no sirve. La tiran a la calle, pasan sobre de ella y no establecemos al fin pues el reino como corresponde. Ok. Javiercito, tus últimos comentarios, porque ya me acaban de decir de allá de la cabinita que ya estamos prontos a terminar esta bonita reunión y entrevista. Creo que vamos a dar un consejo con todo lo que estamos aprendiendo. Cuán importante Tus es consejos, dice la palabra. valorar la identidad. Porque justamente, como dice la escritura que leíamos en Deuteronomio 17:15, habla de tu hermano, o sea, y dice no al extranjero. Y está hablando a alguien que tenga identidad justamente con esa población. Y sentido de pertenencia. Entonces, uno, que tenga gente que tenga identidad. Dos, que tenga vocación de servicio. Que no se sirva del poder, sino quiere servir a aquel que le ha dado el poder. Porque el que tiene poder, que es el pueblo, le está dando a él esa autoridad para que le sirva al pueblo y no se sirva a él. Hoy todo es al revés. Entran personas a servirse del poder para intereses mezquinos y no es justamente lo que quiere Dios. O sea, primero identidad, segundo buscar personas que tengan esa vocación de servicio. Porque política, ¿qué es? Es servir a la polis, servir. Y eso es una cosa importante. Y tercero, ore usted y vote por la persona que crea que es más honesta. Porque necesitamos presidentes honestos. Había un hombre que buscaba con una lámpara, ¿y qué buscas tú? Le decían a Diógenes. Y Diógenes busco un hombre honesto y no lo encuentro. Si solo tuviéramos un gobernante honesto en las regiones, en los municipios y en Palacio de Gobierno, este país sería un país de primer orden en el mundo, porque tenemos todas las riquezas, todas las provisiones que Dios nos ha dado. Pero si no ocurre, es que por medio están las tinieblas impidiendo que esta nación, Perú, sea nación de bendición a las naciones. Yo creo que tomen conciencia que es realmente un momento muy importante. Cumpla con ese deber cívico, háganlo con convicción, no se deje llevar por las encuestas, no se deje llevar por los marketings que son pagados y solo buscan beneficiar y posicionar a una persona, pero sin valores y sin principios. Valores y principios son clave y yo creo que en eso vamos a demostrar madurez, porque creo que pronto, muy pronto, viene el tiempo que los justos gobiernen las naciones. Ok, gracias. Amén. Gracias, Javier. Pastor Otoniel, tu consejo para ir ya terminando el programa. Quiero invitar, más bien a aprovechar estos minutos para invitar a los televidentes a ir a sus Biblias y contrastar dos tipos de gobierno, uno bueno y uno malo. Romanos 13 nos muestran las características de un buen gobierno. Apocalipsis 13 nos muestra las características de un mal gobierno. Excelente. Así que los invito a que puedan contrastar, leer y ver qué tipo de gobierno es el que Dios aprueba y qué tipo de gobierno es el que Dios desaprueba. Porque hay gobiernos buenos y hay gobiernos malos. Quiero dejarlos con este pensamiento. Ok, gracias, Pastor Otoniel. Pastor Marcos, sus últimas palabras. Si me permiten, puedo terminar orando para que sean estas mismas. Ok, ¿también? Sí, excelente. Gracias, Padre. Hoy levantamos desde estos estudios de Conociendo la Verdad tu mano poderosa en el nombre poderoso de Jesús sobre Perú, sobre este paraíso, Señor, que tú has hecho descender en esta tierra. Oramos hoy en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y quebrantamos toda mentira, toda tiniebla, Señor, toda estructura de poder que no es la tuya, no es en obediencia. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, Señor, quebrantamos así como tú elegiste y quitaste y dijiste, este no, este no, este no. Estos que no deben de gobernar sean quitados en el nombre poderoso de Jesús. Que tu pueblo entienda, como dice la Escritura, que se humille delante de ti y que en este tiempo, Señor, de votación de grandes decisiones, Señor, oramos para que tu reino gobierne y que se haga tu voluntad. Aquí, Señor, en Perú, como allá en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que
debe gobernar en todo tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya saben, vamos ya terminando el programa. No se olvide de hoy, que muchos ya fueron a votar, algunos tal vez 4 de la tarde, 5, ya están votando, pero no importa. Creemos mucho que todavía hay esperanza para Perú, creemos mucho que la iglesia tiene que aprender bastante para poder estar acorde a la necesidad que se está viviendo en esta generación, no solamente en Perú, en Latinoamérica y en muchos lugares, que hay confusión, hay temor, hay miedo, hay obsesión, hay tantos elementos que el ser humano lo tienen totalmente desequilibrado. Ahí es donde creo que nosotros, los ministros del Señor, tenemos un rol muy importante. Empezando identificando aquellos que Dios asignó de la eternidad al tiempo para estar en esas esferas. Nosotros debemos cumplir esa tarea, de identificarlos, no animarlos solamente, sino ayudarlos a que ellos encuentren esa vocación, la conecten y también impulsarlos a la vocación, al llamado, a la asignación, como manejamos en la iglesia, venga una muy buena preparación académica para que ellos puedan estar verdaderamente preparados para poder ir y representar al Señor en esas esferas. Los bendecimos y damos gracias y nos vemos el próximo domingo, 4 de la tarde, en su canal Nativa nos conecta con su programa Conociendo la Verdad. Bendiciones a cada uno de ustedes y bye. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Bendiciones.